Hola hermanos, domingo, ahora ya vamos a las 9 de la mañana y seguimos en lo que nosotros debemos seguir, preparándonos para encontrarnos con el Señor. Independiente de lo que ocurra, las circunstancias, nosotros seguimos siendo cristianos y seguimos creyendo en Dios. Bien, que nada nos distraiga. Y hermano, una reflexión. Nosotros servimos al Dios vivo, nos servimos a las personas en ese sentido. Y Dios nos manda a ser ministros y servidores de la iglesia. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque Dios lo manda. No porque queremos sojuzgarnos ante ideas, ideología o cosas así. No. La Biblia dice que debemos ser servidores y amadores de nuestros hermanos y amadores también de la persona inconversa, del prójimo, de cualquiera que sea tu prójimo. El tema de hoy quiero que me ponga harta atención porque son temas que tienen que ver, por ejemplo, con el hinduismo. El hinduismo se basaba, algunos dicen que todavía se sigue basando, en los libros que se llaman Vedas. Son las escrituras reveladas a los sabios mediante la meditación trascendental. La meditación trascendental. Son 108 libros, el Upanishad. Son 108 textos que reemplazan sacrificios por cuestionamientos místicos y filosóficos, que hacen un cambio ahí. En la búsqueda espiritual, ¿cierto?, pasa del exterior al interior. No es ahora exterior, es interior en esta filosofía. Los dioses no son supremos, ellos no creen en los dioses supremos. No se invoca a dioses externos, sino se busca el Brahman, el principio, fuerza sagrada que anima todas las cosas. Eso es lo que buscan ellos. No es un dios, es un principio, fuerza sagrada. El objetivo final del hinduismo, ¿cierto?, de la especulación filosófica que contiene estos textos, ¿cierto?, es alcanzar la liberación, el moksha. Es el alcanzar, ¿cierto?, para salir del ciclo de renacimientos. Entonces, ¿qué se pretende? Alcanzar la conciencia iluminada, el nirvana, la realización de Dios. Todo esto tiene que ver con la salvación, según ellos, ¿de acuerdo? No según la Biblia. Aquí las escrituras ya no tienen autoridad sobre el iluminado. El iluminado ya piensa cualquier cosa, está iluminado, está en el nirvana. No, las escrituras de ellos mismos no le afectan, ellos están en otro nivel. Entonces, se reconoce un alma individual, el Atman, y de la misma naturaleza del Brahman, de esta fuerza o el principio que mueve todas las cosas. Entonces, el comportamiento de una persona determina cómo será su próxima vida, porque ellos creen en la reencarnación. Acción, causa, acción, tiene que ver con el karma. Entonces eso depende. Si la persona fue un hombre que le pegaba a su esposa, la reencarnación va a ser una mujer, era hombre, va a ser una mujer que el esposo le pega. Y si fue una persona que aborrecía a los animales, va a ser un animal, y así va, ¿cierto? Y es un ciclo, según mirado de afuera, imposible de salir. Entonces, ni el suicidio te salva, porque vuelves a renacer de algo. El concepto de amor, y que es interesante que, hermano, no lo conocen, no promulgan el amor. No, el amor no. Entonces, ¿a qué aspiran ellos? A la liberación, a alcanzar el moksha, por medio del conocimiento con la ayuda de la meditación, yoga y ascetismo. No existe el concepto de Dios como nosotros lo conocemos. Para ellos, si existe Dios, es desconocido y es inconocible, es imposible de conocer. Y aquí dice otra nota. Que el divino, ese Dios que ellos creen que es inconocible, que no se puede reconocer, se encarna en el mundo cuando existen crisis mundiales. Es lo que creen. También, entienda, no es una religión, hermano, no es una religión, es una filosofía.
es una cultura basada en estos textos védicos, ¿cierto? El dios, el principal, es Brahman, un ser neutro e indeterminado, pero se manifiesta en tres dioses: Brahma, el creador; Vishu, el restaurador; y Shiva, que es el destructor benevolente. Vishu se ha encarnado 10 veces como tortuga, como pez, como jabalí, hombre león, enano, parashu, no sé lo que será eso, como héroe, como Krishna negro, y así siguen. Se ha encarnado como 10 veces este Vishu. Ahora, las técnicas para liberarse de las reencarnaciones es Miransa, Vedanta, Samkhya, Yoga, Nyaya y alguna palabra aquí, Vaisheshika, hermano, realmente. Bueno, y la mitad del mundo cree esto, hermano, si lo crea que es tan desconocido. Pero el libro Romanos dice, ¿cierto?, en el capítulo 1, dice lo siguiente, y es para que nuestras visitas entiendan. Nosotros vamos entendiendo porque creemos en el cristianismo, ya hemos hablado alguna vez de esto. El versículo 18 al versículo 25 del libro Romanos dice: ¿y por qué siempre, estimada visita, voy a la Biblia? Porque nosotros entendemos que la Biblia tiene la razón, que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces aquí no hay errores. Entonces dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, la suprimen. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se manifestó antes de Cristo a través de la creación, pero el hombre no ha querido escuchar. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces Dios dice, no tienen excusa, porque mi eterno poder y mi deidad se hacen claramente visibles en la creación del mundo, entendido por medio de las cosas hechas. Sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. ¿No es así que le pasa a las personas que tienen cierto conocimiento? ¿Se envanecen en eso? Se envanecen y se empiezan a poner en posiciones más altas por el engreimiento que hay del conocimiento. Fíjese, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron honores, ni le dieron gracias, mal agradecidos, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermano, hay muchos autores de los siglos XVI y XVII que aún tienen influencia. Usted puede... a Immanuel Kant, por ejemplo, a Franz Kafka, usted puede verlos ahora, con sus pensamientos, con esas ideas que tenían. Si usted ha leído los cuentos de Kafka, La Metamorfosis, si ha leído los cuentos, hermano, yo leo, pero eso me dan lata leerlo, de verdad, pero por documentarme, leo, hermano. Bueno, hay muchas ideas ahí que siempre dan vuelta o siguen de alguna manera algunas personas influenciadas por eso. Profesando ser sabios se hicieron necios. Immanuel Kant, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que opina Dios de estas creencias? Se envanecieron sus razonamientos y empezaron a pensar, esto es así, esto es asá. Imagínense, Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice lo siguiente. Hebreos 9 dice lo siguiente. Del 23. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto,
Porque no entró Cristo en el santuario, en el lugar santísimo, hecho de mano, figura el verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena de los animales. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, ¿Dios aborrece esta filosofía? Por supuesto. Porque ni siquiera mencionan a Dios, ni siquiera mencionan al Dios de amor, sino que es una fuerza que sostiene, es algo que está ahí. Pero también el Buda, que es una extensión del hinduismo, es iluminado. Se llama Siddhartha Gautama. Fue un príncipe del siglo del siglo VI antes de Cristo. Vivió más o menos 80 años Buda. Murió enfermo del estómago por comer mucho arroz y cerdo. Se casó con una prima, tuvo un hijo. A los 19 años abandona todo y empieza a hacer una vida de mendigo. Entonces, piensa, el hombre envejece, se enferma y muere. ¿Qué incentivo puede tener para él la vida? Lo principal en el budismo es negar la existencia del alma. Fíjese, lo principal en el budismo es negar la existencia del alma. 6 años pasó en retiro y aún en el esqueleto no alcanza a librarse del yo. Intenta lo opuesto, robustecer su cuerpo, por eso lo vemos gordo. Robustecer su cuerpo. Iluminado enseña, no placeres, no mortificación. No placeres, no mortificación. Un camino intermedio enseñó. Mire que es sabio. Justa visión, por los principios que está enseñando. Justa visión, justo deseo, palabra justa, conducta justa, acción justa, justo esfuerzo, mente justa y justa contemplación. 8 preceptos para vivir el budismo. ¿Qué refleja? Fe en sí mismo. ¿Por qué razón? Ese camino intermedio dice justa visión. Yo tengo que procurar tener la visión correcta. Justos deseos. Ni sucios, ni tan buenos. Justos deseos. Palabra justa. Ni más ni menos. Conducta justa. Nunca hacer nada inadecuado. Acción justa. Justo esfuerzo. Lo suficiente ni pasándose ni quedándose. Una mente justa. Imagínense cuánto hay que manejar la mente. Una justa contemplación. Eso refleja fe en sí mismo. Confianza en uno mismo. También creían en la reencarnación, si este derivó del hinduismo. El por qué y cómo se nace otra vez no lo dilucida Buda. ¿Por qué la reencarnación? No habla nada de eso. Entonces es un misterio en el budismo. Y si nosotros consideramos 1 Corintios en la Biblia, les voy a leer un pasaje, 1 Corintios 2:5, dice lo siguiente: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Contradice totalmente lo que creía, lo que enseñaba Buda. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y también en el 15:22, también de este libro, en el 15:22, en 1 Corintios, dice lo siguiente: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Alguna vez vamos a resucitar, pero no es una cosa que es repetitiva, no es cierto. Así es que esto del budismo, no, del hinduismo tampoco, no está. Pero hermano, la mitad del mundo lo cree. Así que ojo, estamos en la verdad, y es por eso la necesidad de predicar, y por eso
Tantos hombres el siglo pasado salieron a predicar fuera de sus países. Ahora, ¿cuál es su historia? Yo vengo del catolicismo. Sí, vengo del catolicismo. No puedo sentir vergüenza por haber sido católico. Sí, fui enseñado y me encontré con la palabra del Señor, me encontré con personas piadosas que me hablaron de Cristo y estoy agradecido de que me hayan enseñado de Cristo. ¿Me entiende? Así que, ¿por qué lo voy a ocultar? Yo fui católico. Pero fíjese que usted puede traer una historia de fe, una fe religiosa, una fe verdadera, no sé, pero a alguien le influenció a usted, y aún la incredulidad. Dice, mire, el error nunca se presenta en su crudeza, desnudo, a fin de que no se descubra. Se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Les repito, mire qué interesante. El error nunca se presenta en su crudeza, desnudo, a fin de que no se descubra. Se viste elegantemente para que los incautos crean que es más verdadero que la verdad misma. Esto lo escribió en los primeros siglos, en el siglo II, si no mal no recuerdo, Irineo de Lyon, uno de los primeros cristianos. Según de Corintios, capítulo 11, versículo 13 al 15, dice lo siguiente. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Es nuevo lo del engaño? No. Desde el comienzo. Bueno, desde la creación, Satanás ha estado ahí presente, el enemigo de Dios, y ha estado a lo largo de la historia de la humanidad. Viene Cristo, va contra Cristo. Se va a Cristo, va contra la iglesia. Y en esa está ahora, contra la iglesia, porque tiene a la demás gente convencida de que los hombres van a solucionar los problemas. Pero no es así. Bueno, un poco de historia, hermano, de la iglesia. Muchos trataron de interpretar el cristianismo. La idea más peligrosa fue el agnosticismo. Y esto no fue un grupo de personas que dijeron vamos a ser agnósticos, vamos a organizarnos y vamos a ser agnósticos. No fue eso. Fue un movimiento, un pensamiento que empezó a ir. Es por eso que mucha gente incauta cree lo que otros dicen, porque lo encuentran bueno, lo encuentran razonable. ¿Qué es lo que dijo Irineo? Dice, para que los incautos crean que es más verdadero, el error es más verdadero que la verdad misma. ¿Se fijan? Entonces, la gente fue, a lo mejor, mira, interesante la idea, mira lo que dice aquí, mira lo que dice acá. ¿Me entiende? Por ejemplo, hay mucha gente que piensa que las mujeres también pueden ser pastoras. Y aquí no me quiero echar a la feminista encima, sino la Biblia dice que son varones, punto. No hay nada más que decir. ¿Me entiende? Pero hay iglesias que tienen pastoras. ¿Las critico? No es mi problema, no es mi problema. En nuestra iglesia hay pastores. Entonces, esta idea del agnosticismo, como le decía, fue un movimiento que existió tanto dentro como fuera de la iglesia. Trataban de reinterpretar la fe. Siempre fue amorfo, sin una forma determinada por donde agarrarlo, la verdad. No hay dirigente. Y aquí también se ve lo que es el sincretismo. El sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar las diferentes doctrinas. ¿Se fija? Hay personas que creen esto, creen lo otro, tienen un pensamiento de sincretismo, porque todo es bueno para ellos, todo lo tratan de conciliar, y no es así. Si tú vas por un camino y ese camino se opone, no vas a criticar el otro, pero no escoges tu camino, ¿entiendes? Entonces, era tal que sus doctrinas y escuelas se confundían. Es difícil hoy distinguir entre la escuela del sincretismo. Ahora, agnosis es conocimiento, el conocimiento de salvación. La doctrina era un conocimiento especial reservado para quienes poseían el verdadero entendimiento. Habían tres categorías, pero habían un solo grupo de los tres que podían obtener este conocimiento, que eran los espirituales, los realmente espirituales. ¿Me entiende? No todos, no todos. Entonces, sabían que un grupo de personas, o la gran mayoría de personas, no se iban a salvar nunca.
y quedaban, ¿cierto? No tenían la clave para salir de la prisión en que estaban, que es el cuerpo. Entonces, los agnósticos se preocupaban mucho de lo que es la salvación. Ellos creían, la materia es mala, lo espiritual es bueno. Por eso Jesús no pudo haber sido encarnado en un cuerpo humano. Pensaban en el ser humano, cierto, que el espíritu del humano es eterno. Pero, desgraciadamente, para ellos el cuerpo es malo. Y lo que ellos pretenden es escapar del pueblo, donde estamos exiliados, estamos ahí aprisionados. Entonces la idea es escapar del mundo y el cuerpo, hecho por un ser espiritual, Sofía, sabiduría. Entonces, todo no es creación de Dios. En la creación, Sofía, no Dios, el Todopoderoso, quedaron algunas chispas o porciones de ese ser espiritual, de Sofía, que es necesario liberar. Para salir, ¿cierto? Porque está la tierra y está llena de espíritus malignos que no te dejan salir. Entonces, al adquirir ese conocimiento, encuentras la ruta para salir en medio de todos esos espíritus malignos y ser salvado. Eso es lo que creen. ¿Bien? Entonces, necesitaban ese camino. Cristo es un ser espiritual que nos da la información. Entonces, despierta el espíritu de las personas. Este Cristo, que ellos creen, no pudo habitar en un cuerpo que es malo, porque es materia. Entonces, la mayoría negaba el nacimiento de Jesús y ellos pensaban, docetismo es lo que se llama, que Jesús apareció a los 30 años caminando por ahí. No que nació de una virgen. No que nació, se crió como un niño. No, ellos no creían eso. Creían que Jesús espiritualmente se manifestó. ¡Pum! Y apareció como un humano caminando en medio de los humanos. Nunca con un cuerpo humano. Entonces, los espíritus, los espirituales dentro de los agnósticos se salvaban. Los otros no. Entonces, la doctrina de vida del espíritu es bueno, nada lo destruye, lo que lo lleva al libertinaje. Porque si yo soy espiritual, puedo hacer cualquier cosa y me salvo, haga lo que haga. Lo mismo con los que dicen que somos elegidos. Entonces, el cuerpo es cárcel del espíritu. Y se opone, ¿cierto?, a lo que es la creación, la encarnación, la resurrección y el castigo. En el segundo siglo, fueron una seria amenaza a los agnósticos. Aquí aparece otro personaje que es Marción. Fue hijo de un obispo del Ponto. Tenía dos fuertes antipatías, una contra el mundo material y dos contra los judíos. Y en su doctrina, en su enseñanza, combina estos dos elementos. La doctrina del mundo malo, Dios es un diosito, es malo e ignorante. Entonces aquí separa, mire. Este Marchón, que en el tiempo de la iglesia, de los primeros siglos, empezó a enseñar y creó una iglesia que duró varios siglos. Jehová del Antiguo Testamento es el creador. Jehová hizo el mundo, es un Dios de justicia, castiga y premia. Ese es Jehová. No así el Padre de Jesús, del Nuevo Testamento, que es un ser supremo, Padre de los cristianos. El Antiguo Testamento se atribuía a un ser inferior, que es Jehová, que no es Dios como lo entendemos nosotros. Este Dios del Nuevo Testamento no es vengativo, es un Dios de amor. Nos da todo, incluso la salvación. Nos da leyes. Nos da leyes. Nos da la salvación por medio de Jesús. No nació de María, apareció de repente. A los 30 años, lo que le decía yo, el docetismo. Y el juicio final. No hay juicio final. Entonces fíjese cómo construyen una filosofía y la gente lo siguió. La gente lo siguió. Entonces, Jehová es el Dios creador, hizo el mundo, el universo, es un Dios de justicia, castiga y premia. Por el otro lado, es otro Dios, este es un diosito, el otro es Dios poderoso, Padre de Jesús, del Nuevo Testamento, es un ser supremo, Padre de los cristianos, Padre de Jesús, y no es vengativo, es un Dios de amor, nos da todo, incluso la salvación por medio de Jesús, nos da leyes, nos da mandamientos, no hay juicio final.
no nació de María y Jesús apareció de repente a la edad, teniendo edad de 30 años. Entonces, ¿qué quería este Marción? Marción quería hacer desaparecer el Antiguo Testamento. La palabra de un ser inferior, Jehová, no puede leerse en la iglesia ni ser la base de la enseñanza cristiana. Fíjese, el Antiguo Testamento fuera, y usted a lo mejor usted dice, no, el pastor, cuando nosotros empezamos a predicar y teníamos un programa en la radio Chena, había unos que venían después de nosotros y nos contradecían todo lo que nosotros decíamos. Solo Jesús, no Dios, solo Jesús. Con eso rechazaban el Antiguo Testamento. ¿Y usted creerá que esa idea siguen? Sí, siguen. ¿Ok? Entonces, Marción, ¿qué admitía? Lucas, una parte de Lucas, y las 10 epístolas de Pablo, no sé cuáles serán. Entonces, ¿qué decía él? Que todas las citas del Antiguo Testamento en los Evangelios fueron incluidas por los judaizantes. Ahora, todo esto es un movimiento que empieza, ¿cierto? Y a la cabeza va Marción, junto con los agnósticos por otro lado. Empieza, ¿cierto?, la iglesia a reaccionar. ¿Y cómo reacciona? Las escrituras del Antiguo Testamento son palabra de Dios. Las escrituras que están haciendo ahora, las cartas que se están circulando ahora, son palabra de Dios. ¿Y qué empezó a ocurrir entre los cristianos? No hubo un concilio, no hubo un acuerdo, no. Simplemente el Espíritu Santo guió a todos en escoger qué iba a ser el canon, cuáles iban a ser los libros escogidos para la Biblia. Entonces, los cristianos fueron obligados a definir qué es lo que creían o no creían. ¿Entiende? No hubo reunión, no hubo concilio, no hubo nada. Se formó un consenso en las iglesias. Algunos libros dejaron de usarse. Hay algunos evangelios que andan por ahí que no son inspirados. Entonces, los cristianos de aquel tiempo vieron la continuación del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Las citas de Jesús del Antiguo Testamento autentificaban, ¿cierto?, el Antiguo Testamento. Y lo unían y le daban sentido al Antiguo Testamento a muchas cosas. Y se dieron cuenta que el plan de salvación venía desde antes, no con Jesús aquí, sino con Jesús acá, en los comienzos. Entonces la fe cristiana no era algo nuevo, Dios lo había preparado de antemano. Y Dios daba testimonio de ello. Si no, vea Isaías. El Dios que se reveló en el Antiguo Testamento es el mismo de Jesucristo, lleno de amor, bondad y justicia. Es el mismo Dios. Jehová en el Antiguo Testamento, Jehová en el Nuevo Testamento. Yahvé, Yahvé. El mismo Dios Todopoderoso. La fe cristiana era la consumación de la esperanza de Israel y no una repentina aparición del cielo, no. Apareció la iglesia. Bueno, sabemos que los judíos rechazaron todo. Ahora, se incluyó los 4 evangelios. Y se tienen visiones distintas, se tienen relatos distintos y eso enriquece más el relato completo. La iglesia del siglo II estaba enfrentando una dura pelea por la verdad. Los agnósticos eran uno. Pero por otro lado, estaba cierto Marción. Había un evangelio que circulaba en aquel tiempo, tomé nota yo, de Santo Tomás. Ahora, cada grupo agnóstico, sabemos que los agnósticos estaban ahí metidos también, decía tener su propio evangelio y una tradición secreta que le unía al Salvador. Imagínense las cosas que piensan. La iglesia respondió con la Biblia, con el canon. Otra forma en que la iglesia, o sea, ¿me entienden esa parte, verdad? La iglesia respondió y construyó, ¿cierto?, lo que son esta Biblia. Esta Biblia. Dijo, estos son los libros del Antiguo Testamento, estos son los libros del Nuevo Testamento. Todas las cartas, ¿cierto?, el Apocalipsis, los Evangelios, son la palabra de Dios. Es la Biblia, es nuestro tesoro que estamos cuidando y predicando. Entonces, la otra forma es que cuando las personas querían ser parte de la iglesia, se le hacía una pregunta. Muy sencilla. ¿Crees? Pero no cualquier cosa. Entonces, en medio de tanta doctrina falsa, surge la necesidad de identificar al creyente.
Y siempre he pensado yo, ¿por qué en los bautismos no hacemos una interrogación también? ¿Cree usted? Deberíamos hacerlo tal vez. Oremos por eso, hermano, y identificar a cada creyente. En la mañana le preguntaba a alguien, ¿usted cree realmente? Porque usted recibió al Señor Jesús hace poco tiempo, pero usted ha confirmado que cree sinceramente en Dios. ¿Cree? ¿O usted cree que cree? Ahora, hay ciertos símbolos que antiguamente para saber si era real el mensaje. Por ejemplo, si se mandaba a alguien y se tenía un jarro, por ejemplo, un jarro, se quebraba el jarro o el objeto de greda, se quebraba. Una parte quedaba acá y la otra se iba allá. Entonces, cuando mandaban un mensaje para saber si era cierto, se tomaba una parte del jarrón quebrado con la otra parte. Si coincidía, el mensaje era cierto. Si no coincidía, era cualquier cosa menos cierto. ¿Entiende? Entonces, hay símbolos, hay símbolos. Pero también aparece un símbolo de la fe, que es el credo de los apóstoles, para identificar a los verdaderos hijos de la fe. La vez que lo usaban más, era más repetitivo, era en el bautismo. Cuando se iban a bautizar los hermanos, se le hacía una interrogación. Se los leo. Ahora, hermano, yo en la Iglesia Católica lo conocí esto, y la Iglesia Católica se apropió de algo que no es de ellos. ¿Crees en el Dios Padre Todopoderoso? Es la primera pregunta. ¿Crees en el Dios Padre Todopoderoso? ¿Crees en Cristo Jesús, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo y de la Virgen María? No fue una aparición, nació con un cuerpo humano, que fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió. Se da una fecha. Y murió. Y se levantó de nuevo al tercer día, vivo de entre los muertos, la resurrección. Ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, Dios. Jesús es Dios. Y vendrá, la segunda venida de Cristo, a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Aquí debería decir la Santa Iglesia Católica, y es el legítimo, porque católico significa universal, pero para no confundirnos, es la Santa Iglesia. Los católicos se aprovecharon de eso. Entonces, ¿crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Si era afirmativo. ¿Crees en Dios Padre? Sí. ¿Crees en Cristo Jesús? Sí. ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí. Recién era bautizado. Y fíjese el examen. ¿Crees en Dios Todopoderoso, que es el creador de todas las cosas? ¿Crees en Cristo Jesús, que es Dios, el Hijo de Dios, que nació del Espíritu Santo, una concepción realmente divina, y de la Virgen María, que tiene un cuerpo humano, que fue crucificado bajo el poder de Poncio Pilato, se da una fecha exacta, y murió como humano, y se levantó al tercer día, de nuevo, al tercer día, vivo de entre los muertos, la resurrección, y ascendió al cielo, se fue donde el Padre, a su casa, y se sentó a la diestra del Padre, y vendrá, la segunda venida, a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Santa Iglesia, perdón, y la resurrección de la carne? Entonces, todo esto surge para defender la fe. No tiene otro propósito, hermano, para defender la fe. Fíjese cómo, y aún ahora, tenemos que defender la fe. No le digo qué hay que hacer con el credo, pero sí es bueno hacer estas tres preguntas. ¿Crees? 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 Sería bueno, hermano. Entonces, el propósito del credo era rechazar la doctrina agnóstica y las de Marchón. Porque con esa interrogación se sacaban esas doctrinas de la mente de la persona y creían lo que se le estaba enseñando a través de la palabra. El Padre, título del Todopoderoso, es la palabra que usa ahí, Pantocrátor, que es más que omnipotente, gobernador de todas las cosas. No hay realidad fuera de su alcance. Jesucristo, el Hijo de Dios, no otro Dios, un diosito, no, es Dios. Nació de la Virgen,
que nació, no apareció, nació y fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Bajo el poder de Poncio Pilato se da la luz, su crucificado, muerto en la cruz, vendrá a juzgar, segunda venida del Señor Jesús. La Santa Iglesia subraya la autoridad de la Iglesia, depositaria de la fe. Resurrección de la carne, la vida eterna, no solo espiritual, incluye cuerpo, resultados y transformaciones. Ahora te pregunto, estimada visita, ¿crees? ¿Crees sinceramente? Te voy a leer del libro de Juan. Y esta parte, esta última parte, se la dedico a nuestras visitas. ¿Crees? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea, aceptaron que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, que Jesús perdona los pecados, que Jesús muere en la cruz por mí. Entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo te transformas en hijo de Dios? Cuando nacemos, no nacemos automáticamente hijos de Dios. Entienda eso. Nos hacemos hijos de Dios cuando creemos en su Hijo Jesús. Ahí nos hacemos hijos de Dios. El 3:16 dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo entregó en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está en presente. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué ocurre si usted cree en Jesús? Tiene vida eterna. Lo certifica también el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, si tú no has creído en Cristo, si tú no has aceptado a Jesús como tu Salvador, la ira de Dios está sobre ti. ¿Por qué? Porque tú eres un pecador. Pero usted también, sí. Pero a mí me sacaron todos los pecados. Los pagó Jesús. Y cuando Dios me mira, ve la vida santa de Jesús. Por eso le puedo llamar Padre, por eso puedo orar, por eso puedo decirle, Padre mío, ayúdame. Por eso Él me escucha. Porque según Juan, Dios no oye al pecador. Entonces, y por último, el 14:6, que usted lo debe conocer, lo debe haber escuchado muchas veces. El 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muchos dicen, todos los caminos conducen a Roma. Yo no quiero ir a Roma, quiero ir al cielo. ¿A dónde quiere ir usted? Entonces, ¿por qué no piensa un momento y revisa usted en qué cree realmente? A lo mejor tiene doctrinas diversas. A lo mejor piensa que ser cristiano o no cristiano, que ser aquí o acá, da exactamente lo mismo. No da exactamente lo mismo. Para ir al cielo, usted necesita al Señor Jesús, porque Él es el camino. Por favor, le ruego que piense, que medite y determine en su propio corazón. Ojalá dijera, yo creo en el Señor Jesús. Yo creo, sinceramente creo. Y apenas pase esta pandemia, me integro a la iglesia a trabajar por Cristo. Pues tal vez usted dice, nunca he tomado esa decisión. La verdad que siempre me he resistido. Nunca he querido dejar la religión que yo tengo porque las consecuencias son tremendamente malas. Significan tu perdición en el lago eterno. El lago que arde con fuego y azufre. ¿Es una amenaza? No, es una advertencia. Ojalá aceptes al Señor Jesús. Y alguna vez te podamos preguntar, ¿crees en Dios Padre? ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Tu respuesta sea sí, creo. Ahora sí, vas a ser bautizado. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.